Bendiciones al pueblo de Dios. Amén. Aleluya. Aleluya, vive Dios. La iglesia se ve tan bonita siempre. Amén, Cada vez que gracias. yo me paro aquí, yo lo veo a ustedes. Yo al pueblo de Dios y digo, qué bonito. Amén. Cada uno de ustedes. Llamado a servir en los atrios del Señor, a venir a adorar, a venir a glorificar su nombre. Antes de continuar, no sé si el hermano Diego está grabando, pero quiero enviarle un saludo al pastor Malavé, a Lucy. Les amamos, les extrañamos. Amén. Estamos orando por ustedes. Amén, Y nuestro aleluya. deseo es de que estén aquí con nosotros. Amén. Porque somos toda una familia, como tú mismo nos has ido enseñando a través de todos estos años. Como iglesia te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Hace 2 semanas atrás el hermano Esteban se me acercó y me pidió que predicara. Y para esta fecha, y le pido a ustedes que escuchen lo que Dios va a hablar, pero que también intercedan por mí, porque se me ha hecho muy difícil poder preparar el mensaje. Y ha habido mucha oposición, me enfermé, me siento muy seco ahora mismo, la boca fatigado y sin energía. Y cada vez que he ido a la presencia de Dios ha sido un poco difícil. Y por otra parte también, yo siempre he tenido un problema que cuando el Señor me da algo, siempre peleo con Él, porque no quiero. A veces uno quiere hablar lo que uno quiere hablar y no lo que Dios quiere. Vive Dios. Que uno Aleluya. hable. Y quizás esta palabra es para mí, no es para la iglesia, como que quizás es para cada uno de nosotros. Pero manténganme en oración. Amén. Aleluya. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial. Sí, mi Rey, aleluya. En tu presencia, Dios mío, Padre. Sé tú con tu Pidiéndote que siervo, hagas Padre al diablo Santo. sordo, Dios mío, Padre, que no haya Bendícelo, Padre escuchado nada, Santo. Dios mío, Padre. Pidiéndote que la Solamente unción y el úsalo, Padre poder amado. de lo harto, Dios mío, Padre, Úsalo, caiga Padre sobre tu Santo, siervo, aleluya. Dios mío, Padre. Es Sé un vaso tú, que tú has Padre escogido amado. hoy para traer tu palabra, Dios Glorifícate en su mío. Y vida, yo Padre reprendo al amado, infierno en el nombre de Jesús. En el nombre Y ato todo santo de principado, Jesús, toda aleluya. potestad de las tinieblas, Dios mío, que Glorifícate, quiera Dios. levantarse contra él, Dios mío. Y Glorifícate, desata una unción Dios, poderosa. aleluya. Que las palabras fluyan como río de su Sí, mi boca, Dios, Dios mío. aleluya. Señor, que desciendan de tu trono, Dios mío, Padre. Glorifícate, Porque tú Padre tienes Santo. palabra para él y para nosotros, Dios mío. Glorifícate, No permitas mi que el Dios, diablo, Dios aleluya. mío, detenga esa palabra, Dios mío. Sí, Desátala, Jesús, Dios aleluya. mío. Glorifícate. Oh, mi Dios. desátala con poder y unción, Padre. Glorifícate, Porque Padre la Santo. unción pudre y rompe el yugo, Dios mío. Sí, mi Nosotros Jesús. estamos aquí, Señor, reunidos, Dios mío, para escuchar lo que tú tienes para nosotros, Dios mío. Aleluya. No permitas que el diablo venga a perturbar, Dios mío, Padre. Glorifícate, En el Padre nombre de tu Santo. siervo. Dale la paz, Señor. Glorifícate, La paz, Padre Santo. Señor, la confianza, la sabiduría que él necesita, Glorifícate, mi Señor. Dios. Ahora mismo, Espíritu Santo, desciende Glorifícate, sobre Padre él Santo. con poder y fuego, Padre. En Glorifícate, el nombre de Dios. Jesús. Aleluya. Amén. Gracias, mi Jesús. Aleluya. Bendecido tu nombre, Señor, aleluya. Yo le he puesto por título a este mensaje, ¿qué vas a sembrar? Aleluya. La escritura principal se encuentra en Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Cuando lo tengan, digan amén. Y el que no lo tenga, pues si quiere fingirlo, también está bien. Efesios Efesios 4. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Así dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu
en el vínculo o vehículo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también nosotros fuimos llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Padre, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que me da. Yo te pido, Señor, que tú hables, Señor. Que tú nos hables a cada uno de nosotros, Señor. Y que tú te muevas en una manera especial, Señor, en la vida de nosotros, Señor. Como pueblo, sabemos y reconocemos que estamos en los últimos tiempos, Señor. La apostasía está muy vigente, Señor, y necesitamos escuchar tu voz para no caer, Señor, y poder continuar hacia adelante, Señor, en la obra que tú has puesto delante de nosotros para cumplir los propósitos de tu reino. Señor, gracias te doy por esta oportunidad. Yo ahora mismo, Señor, me entrego a ti, Señor, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Sí sea, Señor. Gloria a Dios. Gloria a ti, mi Rey, aleluya. Déjame dar un pequeño outline, un breve outline por encimita de estos versos. Y el apóstol aquí está hablándole a la iglesia de los Efesios. Y los puntos principales en estos textos son el caminar que nos hace dignos de la posición. O sea, que tenemos que caminar o posicionarnos para ser dignos de la posición y a la misma vez estar posicionados en esa manera, nosotros ser efectivos. O sea, hacer daño al reino del enemigo y poder alcanzar a lo que nosotros fuimos alcanzados. En medio de eso hay 7 características que el apóstol escribe aquí. Una de ellas es la humildad. La otra es la mansedumbre, la paciencia, el soporte, el amor, la unidad y la paz. Gloria a Dios. Aleluya. La iglesia del Señor en su mayoría ha alcanzado la victoria en estas 7 unidades o en estas 7 áreas. O sea, por su mayoría nosotros estamos viviendo lo que el apóstol nos está llamando. Pero aún hay una de ellas que ha sido un constante problema para nosotros, como iglesia en general. Ha sido un problema a través de la historia. Si tú buscas las historias cristianas de 200, 300, 500 años atrás, aún desde la Biblia tú puedes ver el mismo problema. Y esa área es el área del soporte. Podemos ser humildes, podemos tener paciencia, podemos ser mansos. Todas estas características son frutos del Espíritu Santo. Amén. Él es el que nos los da, nosotros no lo podemos hacerlo. Pero en medio de estas hay unas que nosotros tenemos que tomar la acción por fe. Aleluya. ¿Entiendes? Y ese es el soporte. En esa área el enemigo ha venido atacando a la iglesia grandemente, en una manera terrorizante. Por tanto, la iglesia, el reino de Dios sufre violencia. Nos encontramos paralizados. Le quiero dar una definición rapidito del soporte. El soporte es un sostén, un apoyo, el llevar sobre sí una carga, un peso, ejercitar, como los músculos, el aguantar o el resistir. O sea que en medio de donde el Señor nos ha puesto, tenemos que ejercitar el poder resistir, el poder aguantar, porque cada uno de nosotros sabemos que no es fácil. No solamente tenemos que lidiar con nuestra propia carne, con nuestra propia mentalidad, con el pecado, pero también tenemos que lidiar con nuestros hermanos, tenemos que lidiar con los ataques del diablo que vienen en contra de ti. Eso es una batalla constante que nos encontramos. Pero un sostén es un apoyo. Esta iglesia está sostenida por columnas o paredes. En Puerto Rico es cemento, son columnas. Pero aquí pues son paredes, vigas. Un carro
Lo que sostiene un carro es el chasis de ese carro. La iglesia de Jesucristo, el sostén de la iglesia de Jesucristo es el liderazgo, los que están en mando, los que están en puestos y la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Amén. Si nos encontramos sin un dedo, no vamos a funcionar. Y ahí es donde, aparte del pecado, ahí es donde la iglesia ha sufrido. En general, donde quiera es lo mismo. Donde quiera que tú te metes, es un problema con el soporte. Sí, Señor. No nos estamos dando el soporte de uno a los otros. Sí, Señor. Y esto se ha convertido en un problema. Y cuando el Señor comenzó a hablarme esto, y decía, Señor, ¿por qué tú me pones a mí a hablar de esto? ¿Por qué tú no me das un mensaje diferente? Y comienza la batalla mía con el Señor. Porque yo me considero el más pequeño aquí. Mari me dijo que yo era especial, yo lo recibo, pero cada uno de nosotros somos especiales. Me considero el más pequeño para que el Señor me dé algo así. Pero Él sabe por qué. No, quizás Él sabe que yo tengo quizás la paciencia para hablarlo y para no ofender a nadie. Y eso es lo que le digo al Señor. Yo no quiero ofender a nadie. Pero Dios es Dios. Y tenemos que ser obedientes. Y cada uno de nosotros tenemos que ser responsables el uno para con el otro. No digo esto para yo ponerme en alto, porque no es así, pero quiero usar un ejemplo. La hermana Maritza desde hace un tiempo ha cogido en sus manos la responsabilidad de tratar de organizar lo que está sucediendo dentro de la iglesia. Y ella lo puede decir. Si yo le pregunto, yo soy el primero que me puse en la lista. Cuando yo termino de tocar ahí, yo me encuentro que tengo que usar el baño, pero bien fuerte. Pero cuando yo llego ahí, ella me dice, hay gente arriba, yo espero, aunque esté así. Y esa es el clase de soporte que nosotros andamos, el Señor anda buscando. Amén. Y eso es solamente para el ministerio, pero yo creo que el Señor nos quiere hablar de un soporte más profundo, el soporte del corazón. Gracias, Señor. Yo creo que el enemigo de nuestras almas ha estado usando una estrategia específica para romper este sostén o apoyo, trayendo división a nuestros corazones. Todo tiene una raíz. Cuando tú siembras una mata, una semilla, hay que sembrarla en la tierra. Cuando tú la siembras en la tierra, ella comienza a echar, primeramente se rompe y luego comienza a echar raíces. Y cuando las raíces van creciendo, luego da el fruto, o el árbol para luego dar el fruto. Y de esa misma manera, el enemigo a veces planta semillas en nuestras mentes y nosotros le damos el terreno y le damos el agua para que esa semilla dentro de nosotros brote. Por eso es que en Proverbios el gran Salomón nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la miel. O sea, la semilla viene aquí, pero si no guardamos nuestros corazones, si yo no guardo mi corazón, porque siempre el dardo está aquí, constante, yo voy a permitir que esa semilla entre aquí. Y cuando esa semilla entre aquí, ya está haciendo daño, porque ya empieza la cizaña con el trigo, que es la palabra del Espíritu Santo en mí, empieza a envolverse. Entonces, en medio de eso, cuando estoy pasando un problema en mi casa, o estoy enfermo, o las cosas no me están yendo como yo quisiera, empiezo a cansarme y a agotarme. Entonces el enemigo dice, ahora es la oportunidad sobre esa semilla que él ya ha sembrado aquí. Si no guardamos nuestra mente y no tenemos la estrategia, nuestro corazón se va a dividir. Y en su mayoría, muchos de nosotros tenemos división en nuestro corazón. De alguna manera u otra, estamos divididos y es una realidad. Y el Señor quiere lidiar con esto, porque ya le está a las puertas y son pocos los obreros y mucho lo que hay que alcanzar. Hay un mundo perdido, hay un mundo tan perdido, hay tanta necesidad
Y nosotros a veces estamos aquí, venimos, adoramos, glorificamos a Dios y nos gozamos en el Señor, pero la realidad es que somos impotentes. Y es porque hay una división en nuestros corazones. Yo le voy a leer algo aquí que el Señor me permitió conseguir. No sé si ustedes conocen a un predicador, quizás Juni, algunos lo conozcan, hayan oído de él, quizás algunos no, pero eso no es nada, porque solamente hay un príncipe y ese es Jesús de Nazaret. El gran yo soy, el Rey de Reyes, solamente hay uno que es digno de la gloria y de la alabanza. Aleluya. Pero aún así Dios es fiel y Dios siempre levanta personas, como levantó a Pablo y a Pedro y a los apóstoles, y ha levantado a nuestro pastor Malavé y ha levantado a otros generales aquí en esta ciudad, hombres y mujeres de Dios. Este hombre se llamaba Charles Spurgeon, y Charles Spurgeon es conocido en el mundo de la teología como el príncipe de los predicadores, porque después de Jesús no se ha conocido un predicador como él, ni el mismo apóstol Pablo como este hombre. Y en el 1859, un domingo en la mañana, se encontraba él en London, en England, predicando. Y estas fueron sus palabras. Esto yo lo traducí de una predicación de él, hablando de los corazones divididos. Dice: es una falla grande y grave con la iglesia de Cristo en el día de hoy. Eso es él hablando 200 años atrás, que no está meramente dividida de cierta forma en su credo o en su creencia, y en cierto modo también en la práctica de sus ordenanzas, pero por desgracia también está dividida en el corazón. Cuando las diferencias son de tal naturaleza que como pueblo de Dios todavía podemos amarnos unos a otros y aún podemos unirnos en la lucha común contra la causa del mal y en el fin común de la edificación de la iglesia, entonces hay muy poco que está defectuoso en la iglesia. O sea que en medio de estas indiferencias, si estamos unidos en lo común, estamos bien. Esa es su opinión. Pero cuando nuestras divisiones doctrinales crecen a tan gran escala que dejamos de cooperar, cuando nuestras opiniones sobre meras ordenanzas se vuelven tan ácidas las unas hacia las otras, que ya no podemos extender la mano correcta de la comunión hacia aquellos que difieren de nosotros, entonces sí se encuentra defectuosa la iglesia de Dios. Una casa dividida entre sí misma no se puede sostener. Vive Dios, aleluya. Jesús hablándole a los discípulos, Marcos capítulo 3, versículo 25. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Tú no mientes, Dios, aleluya. Now, cuando el Señor me estaba dando esta palabra, yo le decía: Señor, ¿qué tú estás hablando? Que la iglesia está dividida. Y el Señor me dejaba sentir a través del Espíritu Santo, no es la iglesia, no es tanto la organización de la iglesia, son sus corazones. Los corazones del pueblo están divididos. Hay división en nuestros corazones. No nos estamos soportando los unos a los otros como estamos supuestos. Estamos muy ocupados en otras cosas, demasiado. Cada cual está por su lado. Y realmente tenemos que volver a ese primer amor. Aleluya. Déjame mostrarle algunos de los frutos de un corazón dividido. Le voy a leer un poco más. Un corazón dividido produce indiferencia entre nosotros. Eso es number one. O sea, si tuve un malentendido con Aníbal, inmediatamente haya sido la ofensa de él hacia mí o mi ofensa hacia él, no importa. Mi responsabilidad, si él me ofendió a mí, es de yo pedir perdón a Dios
y ir y pedirle perdón a Él, aunque Él me haya ofendido a mí. Así como esto trabaja. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Amén. No es esperar que Él venga y me pida perdón a mí. Eso, si yo soy desobediente y no lo hago, ya eso produce una indiferencia entre yo y Aníbal. Sí, Señor. Esa es una de las cosas. La indiferencia, cuando me vuelvo indiferente, esa indiferencia levanta paredes. So, ahora Él me ofendió, ahora yo levanto una pared. Ahora hay una pared. La palabra me dice que lo tengo que amar y lo tengo que perdonar, yo lo perdono, pero ya hay una pared que produció la indiferencia. Iglesia, ¿me están entendiendo? Amén. Aleluya. Esa indiferencia levanta paredes y esas paredes traen separación. Y yo no estoy hablando de esta clase de separación. Dios te bendiga, varón. Yo no me refiero a eso. Yo no me refiero a esa clase de separación, pero la separación del corazón. Porque en el caso de él, puedo seguir usándote de ejemplo. Yo sé que Dios te ha llamado y Dios ha depositado una palabra en ti y Dios está haciendo una obra en ti. Pero si yo permito que la ofensa me lleve al punto de que haga separación, entonces cuando el Señor quiera darme una palabra a mí o quiera bendecirme, a veces Dios tiene un humor tremendo y quiere usarte a ti para bendecirme a mí y yo no recibo la bendición. ¿Entiendes? Porque esto es así. Esto es así. El menos que uno quiere es el que bendice a uno, el que Dios tiene la bendición. Es así. Nos volvemos racistas en nuestro pensar. El propósito y el enfoque del enemigo de nuestras almas es empañarnos la visión a nosotros, para nosotros no poder ver más allá de nuestra propia situación. O sea, me encuentro en esta situación con mi hermano, y encima de eso estoy teniendo problemas en mi casa. Mis finanzas quizás no están bien, hay algo sucediendo en el trabajo. Todo el día el Espíritu Santo me está inquietando. Ve a la iglesia y ora, busca mi presencia. Cuando llego a la iglesia, la primera cara que me encuentro es la de Aníbal. Ya se me quitó. Ya se me quitó el deseo de llorar. Vamos a ser realistas. Nosotros somos humanos. Yo soy el primero. Yo soy el primero. Vamos a ser realistas. Tenemos que lidiar con nuestros corazones. ¿Entiende? Porque de él mana la vida, dice la palabra. ¿Entiende? Es lo más, después de la santidad, Dios demanda de nosotros, número uno, es la santidad. Sin santidad no vamos para ningún lado, no importa lo que tú hagas. Dios te podrá haber ungido a ti de tal manera que tú impongas manos y los demonios salen afuera, porque ya Dios te dio esa unción a ti, porque te la dio, es tuya. Pero si no andas en santidad, estamos mal. Eso no miente Dios, aleluya. Sí, Señor. No miente. Aleluya, gracias, Señor. Eso es así. Aleluya. Santo eres Jesús. No sé por qué me salí por ahí. Solo tú sabes, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Jesús. Gracias por tu presencia, Señor, en este momento. Aleluya, gloria al que vive. Comenzamos a enfocar en la situación externa. Comienza la esterilidad. Eso es lo que sucede. Causa y efecto. Le acabo de dar los frutos que son la causa. El efecto de esto es que nos volvemos impotentes y estériles. Hablando acá, como decíamos nosotros, ya no podemos preñar. Aunque hagamos todos los actos que hagamos, y alabemos y glorifiquemos y brinquemos y saltamos y bajamos la gloria del Dios nuestro, porque Él es el Dios nuestro. Amén. Y Él todavía se complace con nosotros como pueblo, no lo abandonamos, pero no preñamos, no podemos hacer nada, nos volvemos impotentes.
Es una arma muy poderosa que el enemigo está usando en contra de la iglesia. Yo les quiero dar algunos ejemplos de esta esterilidad. ¿Se recuerdan cuando Samuel y el rey Saúl tuvieron su último encuentro? Dice la palabra que fue la última vez que se vieron. El profeta Samuel aparece al campo y Saúl había desobedecido. Le dijo mata todo y no había matado todo. Habían issues en el corazón de Saúl, había división, porque tuvo su ojo puestos en qué más puedo yo agarrar para mí. Viene el profeta del Señor y le dice: el Señor te ha quitado el reino y se lo ha dado a otro conforme a mi corazón. Y sabemos la historia, que es el rey David. Pero ¿qué sucede? El Señor le dice a Samuel: ve a la tierra de Isaí, el padre de David, y cuando caiga allá, él los invoca. Si tú miras esa historia, él los invoca, y ellos se lavaron, ellos se vistieron, porque ellos iban a levantarle sacrificios a su Dios. Ellos tuvieron que hacer por todas las ordenanzas. Y cuando aparece Isaí allá con sus hijos, cuando Samuel ve el primero, dice: wow, qué hombre bello y precioso, tiene todas las cualidades. Y el Señor le dice: ese no es, hasta que llegó el final, y el Señor le dice: no es ninguno de ellos. Y él le pregunta a Samuel, a Isaí: ¿tú tienes algunos hijos más? Sí, tengo uno más que está pastoreando ovejas, mándalo a buscar. Pero fíjense que en esta historia, como Isaí, el padre, no consideró a su hijo. Él no lo consideró. ¿Por qué? La Biblia no dice. Y yo le pregunto al Señor: ¿qué está pasando? ¿Qué estará pasando aquí? Que este padre no consideró a estos hijos y a este no. El Señor me dio la clave en 1 Samuel capítulo 17. Esta escena, el pueblo está acampado en un lado y los filisteos están acampados en otro lado. Y Goliat está haciéndole burla al pueblo de Dios y haciéndole burla a Dios. Y ellos estaban todos paniqueados, porque la verdad era que no tenían la fe para enfrentar ese gigante. No había suficientemente fe, ni en el que estaba dirigiendo, ni en el pueblo que tenía con él. Esa es la realidad, eso es lo que dice la Biblia. No había fe para enfrentar ese Goliat. Y aparece este chamaquito David a llevarle comida a sus hermanos, dice la palabra. Y cuando él cae allá, que él oye, él se indignó. Y fue una indignación santa, una ira santa, como decimos nosotros. Porque el Dios de nosotros es un Dios santo y vivo y poderoso y digno de exaltar. Él es el gran yo soy, no hay nadie como él. Aleluya. Dios. Oh Jehová Altísimo. Y él se indigna. Vive Jesús de Nazaret, aleluya. Y él comienza a preguntar: ¿qué está pasando con esto aquí? Y él pregunta, y empiezan a darle la explicación. Y en la explicación, el hermano mayor lo oye y le dice: ¿qué tú haces aquí? Tratando de buscar pelea. Tú lo que andas es buscando pelea, jáspate de aquí. En otras palabras, eso fue lo que le dijo. Estoy tratando de ser bien práctico. Eso fue lo que le dijo. En esa palabra el Señor me revela a mí que ya había división en el corazón. Y ahí fue donde salió a luz. ¿Tú ves? Ahí fue donde salió a luz. Primeramente no lo considera, y número 2, su hermano se levanta en contra de él en un momento. Y ustedes saben la historia, lo que sucede, que él se levanta contra Goliat. El supremo ejemplo es este. Jesús es bautizado por Juan el Bautista, es señalado, inmediatamente llevado al desierto por el Espíritu, 40 días y 40 noches. Y cuando regresa, comienza su ministerio. Y dice la palabra, lo dice bien claro, que cuando regresó del desierto, regresó con poder y unción del Espíritu. Eso es lo que dice la Biblia. Regresó en el poder. Y comienza a predicar y a hacer milagros. Pero cuando él llega a su propia tierra, ¿qué le sucedió a Jesús? No pudo hacer nada.
Estamos hablando del Hijo de Dios. No estamos hablando de Aníbal, ni de Agui, ni de cualquiera de mis hermanos aquí, Abraham o Maribel, que tiene una unción sobrenatural para pararse aquí y romper en el aire para que la gloria baje. Estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Aleluya. Él mismo no pudo hacer solamente 2 o 3 milagros porque impuso las manos, porque estaba lleno de poder. ¿Por qué? Por causa de la incredulidad. Había incredulidad en ese pueblo. Yo le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y el Señor volvió y me dijo, me muestra. Él fue criado con ellos ahí. Y la Biblia no habla de la vida de Jesús. Para mí, en mi opinión, Jesús fue santo desde pequeño. Amén. Yo lo declaro así. Amén. Pero como niño, yo me imagino que tuvo que haber sido niño como Maravilloso. cualquier otro niño. Sí, Señor. ¿Por qué dijeron ellos? ¿Pero acaso no están los hermanos de ellos aquí? Y las hermanas de él aquí. Estamos hablando del mismo Hijo de Dios. Corazón dividido. Donde hay un corazón dividido, el pueblo perece. La esterilidad de Isaí, Eliab y los compatriotas de Jesús no les permitió ver más allá de la situación que quizás ellos ya habían experimentado. Tornando el enfoque hacia ellos mismos, no pudieron ver el rey en David y el rey en Jesús. Y esto es clave aquí. Mientras yo estaba preparando esto, el Señor me decía, hay un rey en cada uno de mis hijos. Hay un rey en Aníbal, hay un rey en Diego, hay una reina en ti. La palabra dice que somos real sacerdocio, Amén. nación santa, escogidos, somos los elegidos de Dios. Amén. Pero afortunadamente la división en nuestros corazones no nos permite ver el rey que hay en cada uno de nosotros. Cuando nos encontramos en esa situación y enfocamos en lo sucedido, en su mayoría, si me encuentro en esta situación de un corazón dividido, estoy a tal punto que no puedo ver el rey en Abraham. Lo que tendemos a hacer por naturaleza es enfocarnos en nosotros mismos. Ahora el enfoque se vuelve hacia mí. Esta es la trampa del enemigo. Ahora yo pienso y comienzo a enfocarme en lo que Dios me llamó a hacer, en lo que yo puedo hacer y en los dones que Dios me ha dado a mí. Cuando la verdad del caso es que los talentos y los dones Dios los da para su honra y su gloria. Amén. Amén. ¿Entiendes? No para levantarme a mí. Son para Él usar. Y mientras más yo menguo, más Él se glorifica. Mientras más yo menguo, más Él se glorifica. La trampa del enemigo ahora es entonces, pues, yo tengo un llamado, Dios me llamó, yo predico, yo canto, el talento que sea, enseño. Ahora me enfoco en mí. El enfoque ahora se entorna hacia mí mismo. Cuando nos encontramos ahí, estamos destinados a fracasar. Cuando nos montamos en el carro del enfoque, ese vehículo del enfoque, y doblamos en la calle yo, no para ningún lado. Aleluya, gracias Señor. Mi alma te adora, Dios. Eres bueno, mi rey. Otra de las cosas que sucede es Mi alma te cuando comenzamos a glorifica. enfocarnos en nosotros mismos Mi alma te da la gloria, y en lo que Dios ha hecho en nosotros, o lo que Él va a hacer, o lo que Él dijo, Y llénanos de ti, Señor. tendemos a hincharnos en nuestras propias mentes. Comienza una hinchazón. Ahora yo soy el mero mero. Ahora yo puedo hacer esto y aquello y lo otro. Yo no necesito a nadie. Yo lo puedo hacer. Tú tienes la habilidad para hacerlo porque Dios te la dio. Amén. Pero con un corazón dividido no lo vas a poder hacer. Es cierto. Aleluya. Y la realidad es esta, que cuando llegamos ahí, muchos de nosotros no solamente nos hinchamos, nos creemos más grandes que los demás. Sí, Señor. Sí, Señor. Y la realidad es esta. Este es el punto principal aquí. Yo he llegado al punto principal de este mensaje. Y es este.
que ninguno de nosotros somos poderosos hasta que podamos empoderar a otro. Vive Dios, aleluya. Si yo puedo empoderar la semilla y la palabra que hay aquí, porque aquí hay una palabra y hay un llamado. Cuando yo puedo empoderar este llamado y esta palabra, y el Espíritu Santo comienza a fluir con los talentos que me ha dado a mí, entonces yo vengo a ser grande delante del Todopoderoso. ¿Se recuerdan la parábola de los talentos? A veces se usa esa palabra concerniente al ministerio, porque necesitamos usar nuestros talentos para que el ministerio, la iglesia, la estructura de la iglesia mueva hacia adelante. Pero si tú lo escudriñas más profundo, Él le dio talentos a cada uno de ellos, y el que lo escondió, Él le dijo inútil, siervo inútil era, le dijo inútil, porque tuvo miedo en reproducir esos talentos. Pero ¿cuál es la reproducción de esos talentos? ¿Será yo ser un mejor predicador? Eso es bueno, eso no es malo. ¿Será yo estudiar la palabra más? Necesario, obligado. Si no estudio la palabra, me muero. ¿Será yo poder orar más para que Dios me dé más unción? Necesario, pero no es eso. La reproducción de los talentos es yo poder ser un vehículo para levantar el talento que hay en él, y en ella, y en ella, y en Aníbal, y en Diego, y en cada uno de los que estamos aquí. Cada uno de los que estamos aquí carga el reino de Dios adentro. Cada uno de nosotros. Usted, varón, cada uno de nosotros. No hay excepción aquí. No hay excepción. Ese es el trabajo de la iglesia. Porque yo le garantizo algo, que si comenzamos como pueblo a desarrollar los talentos que hay en cada uno de nosotros, va a haber una explosión en este lugar. Porque ya Dios nos ha dado las almas. Dios nos ha dado un cielo abierto. Cuando vino el pastor de Aníbal de Puerto Rico, porque es su pastor también, igual que Malavé, es así, porque estuvo bajo esa cobertura y sigue siendo bajo de esa cobertura. Él declaró aquí que hay un pozo aquí, que ya el pozo de antes venían los filisteos y lo tapaban, pero ya no. Ya Dios nos ha dado el acceso. Nosotros tenemos un cielo abierto. Lo que nos resta a nosotros es desarrollar el talento que hay en cada uno de nosotros, sí, para el reino de Dios. Aleluya. Porque si no nos desarrollamos, no vamos a poder ser eficaz cuando las personas comiencen a entrar. Porque lo que le vamos a dar es religión. Las mecánicas de correr un ministerio, una iglesia. Venimos, cantamos, oramos, leemos la Biblia, cantamos, adoramos, recogemos la ofrenda, oramos, nos gozamos en el Señor, Él nos bendice, algunos nos caemos, otros lloramos, todo es bueno, y nos vamos para las casas. Hasta el domingo que viene. Y con eso no vamos para ningún lado. Este pueblo Dios lo ha llamado a ser diferente. Por eso yo donde quiera y dentro de mí, yo ya ni lo digo, pero dentro de mí soy orgulloso de haber nacido aquí, porque desde el principio así fue como comenzó esta iglesia, de la iglesia católica. Tú lo sabes, Cita, y tú, Mari, tú lo sabes, y don Andrés, la iglesia católica, ¿se recuerda? Y oraban, y aquel grupito íbamos y nos metíamos en la casa del otro y en la casa del otro. Y no es el mero hecho de que nos metamos en las casas, sino el mero hecho de que estábamos desarrollando la semilla que hay del reino de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Gracias a Dios te doy, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Parte de mi mensaje, y quizás esto es bien diferente, pero tengo que ser obediente a lo que el Señor me dijo. Hay una canción que voy a poner que es parte de este mensaje, y lo que yo no voy a decir, por favor pongan atención a lo que dice esa palabra, para entonces yo continuar y terminar. Aníbal, Bendito Dios, aleluya. muchos de ustedes han escuchado esto. Mi alma te alaba y te bendice, Jesús. Eres bueno y para siempre tu misericordia, Señor.
Tú eres grande, Señor. Y como decíamos esta mañana, tú eres el admirable Maravilloso Dios, Dios. Aleluya. príncipe de paz. Tú eres el gran yo soy, Señor. Aleluya. Poderoso eres tú, Señor. Tú eres grande y eres poderoso, Jehová Padre Santo. Nisi. Aleluya. Mi alma te adora, Oh, mi Señor. alma te bendice, Jesús. Te doy gracias, Padre. Vive Aleluya, Cristo, aleluya, Jesús. aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Está la boca. Ya lo sé. Ya estoy. Oigan la iglesia. Sé que ya conoces bien la historia de la cruz y de Jesús sabrás, Él le dio sentido a esa historia, y que las religiones son solo diferentes fórmulas para la salvación. Depende de lo que has hecho en la vida. Unos dicen la verdad, algunos quieren el control y el mundo sigue en confusión. Hay que ver los héroes que presenta este mundo. ¿Qué más inventarán para traer amor o libertad? Pero qué libertad habrá si es que han negado la verdad. Por eso hay tanta falsedad. Hemos vuelto a poner a Jesús en la cruz con nuestras actitudes, fraccionando su cuerpo por nuestros conceptos e interpretaciones, impidiéndole al hombre el camino hacia el Padre. Cuando el requisito es estar cansado y tener hambre, como no se escucha la voz de Jesús clamando por justicia, esperando cansado, vestido y comida, o a ver quién le visita. Quizás no has comprendido lo que le está pidiendo. Es que abras tus ojos, porque cerca de ti hay un Jesús muriendo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Jesús. Gracias, Jesús. Bendito Dios. Gracias, Padre. Aleluya. Te adoramos, mi Señor Jesús. Santo tú eres, Señor. Mi alma te bendice, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Dios nos llama a restaurar, a sembrar y a empoderar a su pueblo. Pablo nos exhorta en 1 de Tesalonicenses
versículos 5, 14 y 15. Les exhorto, hermanos, a que se amonesten, a que amonesten a los indisciplinados, que animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Y consideremos, dice el escritor del Hebreo, cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y muchos más, viendo que se devuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de mis pecados y herencia entre los que han sido santificados, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Dios, aleluya. En el libro de Ezequiel, el capítulo 37, muchos de nosotros estamos familiarizados con esta palabra. El hombre de Dios que somos cada uno de nosotros aquí se encuentra en una situación donde está en el Espíritu, porque cada uno de nosotros, yo declaro que estamos en el Espíritu. Aquellos que hemos sido llamados se encuentra oyendo la voz de Dios diciéndole: mira lo que hay al frente tuyo. Cuando el profeta mira, lo que ve es un valle de huesos secos. Dice: la mano del Señor vino sobre de mí, me sacó en el Espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar en derredor de ellos, y he aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle, y he aquí estaban muy secos. Él me dijo: hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Si tú miras esa escritura, él le hace la pregunta, hay una pregunta ahí: ¿vivirán? Porque si tú miras la historia de Ezequiel, hubo mucho sufrimiento, mucho desaliento. Hubieron 13 señales que el Señor permitió que Ezequiel atravesara, y todos fueron señales de sufrimiento. Una de ellas fue que su mujer murió. La mujer de Ezequiel muere y el Señor le manda, le dice: no vas a llorar por ella, cuando eso es una tradición grande. El Señor le pregunta: ¿vivirán estos huesos? Porque Dios conoce los corazones de cada uno y Él sabe cómo está nuestra fe. Aleluya. Y dice: yo respondí: Señor, tú lo sabes. Como con incertidumbre: tú lo sabes, Señor, porque tú eres Dios. Yo reconozco que tú eres Dios, pero solo tú lo sabes. Porque hay un conflicto, una incertidumbre en la fe aquí, por todo lo que yo he atravesado. Todos los puntos que traímos, y además todo lo que Ezequiel sufrió. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Amén. Y pondré tendones sobre ustedes, haré crecer carne sobre ustedes, los cubriré de piel y pondré mi espíritu en ustedes y vivirán y sabrán que yo soy el Señor. ¡Qué promesa, iglesia! Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré y he aquí había tendones sobre de ellos. Creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Aleluya. No había espíritu, porque esa semilla, esos talentos, no se le estaba echando el agua, no se le estaba abonando como se debería. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo me profetizaba, el Señor me dijo: profetiza al Espíritu
Profetiza, hijo del hombre y del espíritu. Así dice el Señor Dios: ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como Él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron en pies un enorme y inmenso ejército. Eso es lo que Dios ha declarado sobre esta iglesia. Lleva años diciéndolo, que somos un ejército enorme. Queda de tu parte, queda de mi parte, si vamos a profetizarle a los huesos secos. Queda de parte de cada uno de nosotros. Iglesia, Dios es bueno. Amén. Él no nos ha abandonado. Para siempre su misericordia. Él no nos ha dejado. Y nos habla de esta manera porque por el poder que nos ha dado. Nos habla así porque nos ha dado un poder sobrenatural. Y tenemos que emplearlo, tenemos que usarlo. Tenemos que levantarnos los unos a los otros, iglesia. No podemos seguir así. Yo soy el primero. Si esta palabra no es para ti, es para mí. Yo la recibo para mí. Si no es para ti, yo la recibo para mí. Santo mi Dios, aleluya. Padre, yo te doy gracias, Señor, Sí, mi Dios. Sí, mi Dios, por este momento que tú me das, aleluya. Señor, de estar aquí. Sí, Señor amado. Padre, por darme la fuerza, Señor, porque Sí, Señor. tú conoces, Señor, que estuve a punto, Señor, de llamar y ni de venir a la iglesia porque no me sentía bien, Señor. Santo tú eres. Padre, pero tú eres fiel, Señor, y tú no cambias. Aleluya. Y ya cuando tú has destinado algo, Señor, así se cumple. Así yo lo creo, Padre, que tú eres un Dios soberano, Señor. Y yo creo en tu Señor. palabra, Señor. Yo creo que cada palabra que tú has depositado y has hablado sobre cada uno de mis hermanos, que así se cumplirá, Padre. Y yo declaro, Sí, mi Señor, Dios. en el nombre de Jesús, Sí, Señor, que mi desde Dios. hoy en adelante, Señor, desde el más mayor hasta el más pequeño, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, nos vamos a profetizar los unos a los otros, Señor. Nos vamos a amar más unos a los otros, Señor. Nos vamos a levantar los brazos los unos a los otros, Señor. Porque eso es lo que tú deseas, Señor. Porque hay un pueblo, Señor, que está en necesidad, Señor. Y tú nos has llamado a nosotros, Señor, para ser una luz, Señor. Desde el principio nos llamaste hijos de la luz, Señor. Para poder resplandecer en estas tinieblas, Sí, mi rey, Señor. aleluya. Y para poder arrebatarle al enemigo a todas aquellas almas, Señor, que se están perdiendo, Dios mío. Señor, ayuda a tu Sí, pueblo, mi Señor, Dios. yo te pido. Padre, yo te doy gracias, te doy gloria y honra, Señor. Y te pido, Dios mío, Señor, que tú bendigas Señor. a cada uno de los que no pudieran estar aquí. Señor, que de alguna manera u otra tú le hables en el día de hoy, Señor. Que ellos puedan escuchar el raima, la voz de tu Espíritu, Señor, hablándole en el oído, Señor. Padre, envía tu presencia, Señor, tu unción sobre de ellos en esta hora, como Sí, hiciste Padre con Santo, nosotros, que nos aleluya. visitaste, Padre. Señor, aleluya. Oh, cumple tu palabra en nosotros, te pido, Sí, mi Señor. Dios. Ayúdanos, Señor. Padre, te doy gracias, te doy gloria y honra, Señor, en esta hora. Y te bendigo, Padre amado, en el nombre de Jesús.